Terminó la primera fecha doble de las eliminatorias Conmebol. La jornada 1 y 2 se disputaron y nos demostraron por qué estas son las eliminatorias más difíciles del mundo. Aquí les traigo su análisis favorito de fútbol, cortito, al pie, preciso, de cada una de las selecciones de Conmebol para evaluar qué tal les fue en esta primera doble fecha de eliminatorias. Yo soy Estefanía Álvarez y bienvenidos a mi canal. Claro que voy a comenzar con la selección vinotinto, con la selección de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque es mi país, porque es mi canal y yo quiero comenzar analizando a la vinotinto, que se lleva 3 puntos en esta doble fecha de eliminatorias tras perder 1-0 con Colombia y ganarle 1-0 a Paraguay, en este caso en condición de local. Venezuela, que en su partido contra Colombia hizo un buen juego en lo defensivo, pero no tuvo nada de juego ofensivo, así que Venezuela prácticamente salió en ese partido en Barranquilla con aspiraciones a empatar el partido, y por salir a empatarlo, Venezuela termina perdiéndolo. No le fue nada fácil a Colombia jugar ese partido con Venezuela, si no hubiese sido por esa genialidad de centro de áreas y la gran definición de Borré. Capaz ese partido terminaba 0-0, porque también la selección colombiana estaba muy incómoda en su rendimiento. Pero yendo muy puntualmente a Venezuela, me sorprendió gratamente cómo Venezuela en los dos partidos tuvo solidez defensiva, que era la línea que a mí más me preocupaba, pero en el partido contra Colombia Venezuela no tenía proyección en ataque. En el partido contra Paraguay Venezuela juega totalmente diferente en ese sentido, hace sentir la localía capitalizando varios fragmentos del partido, tocando la pelota, proyectándose más, pero Venezuela todavía tiene varias falencias en lo que respecta a pase filtrado, último pase, o llamado para muchos pase de la muerte. Le cuesta muchísimo a Venezuela llegar a eso, centros precisos y aprovechar la pelota parada, llámense tiros de esquina o tiros libres. Es increíble cómo Venezuela desaprovecha este tipo de ocasiones o de oportunidades. Venezuela jugó de cierta manera con la desesperación de Paraguay. Venezuela, que tuvo incluso un gol desde mi punto de vista legítimo de Yángel Herrera, porque el balón toca en la mano primero del defensor paraguayo, luego hubo una ocasión de penal y así Venezuela logra ganarle a Paraguay como local por primera vez desde el 2001, si no estoy mal. Y qué manera de hacerlo que en esta eliminatoria donde, seamos realistas, todos esperamos que por fin Venezuela vaya al Mundial en esta ocasión. Y ahora me voy con Perú, porque sí, porque yo vivo en Perú y porque se vivió un gran partido de la selección peruana ante Brasil, una selección blanquirroja que solo se lleva un punto de esta eliminatoria o de esta doble fecha eliminatoria tras empatar con Paraguay como visitantes y perder 1-0 ante Brasil en Lima. El primer partido de Perú, particularmente se los digo, no me gustó. Quienes me siguen en mis redes sociales lo saben, lo he expresado anteriormente. Jugar de esa forma y más aún de visitante, o sea, solamente a defenderte, estar contra las cuerdas y que tu rival te asfixie hasta al punto de que se tengan que recurrir a faltas muy complicadas, que luego eso originó la expulsión de un jugador de Perú, la expulsión de Advíncula, y luego no tener reacción en ataque, es muy peligroso y no me gustó que Perú haya jugado así contra Paraguay. Ahora, jugó completamente diferente Perú ante Brasil y eso me encantó, cuando una selección encuentra sus falencias y las corrige. Perú, que se vio bastante limitado en plantilla en varios momentos por la gran cantidad de bajas que tenía, me parece que aún así resolvió muy bien los dos partidos, porque en el primer partido recordemos que Perú se quedó con un jugador menos todo el segundo tiempo y aún así rescata un empate valiosísimo como visitantes. No me gustó cómo jugó Perú, pero se rescató el punto y al final los puntos son los que dan la clasificación aquí. Pero en Lima, Perú jugó con muchísima personalidad, tuvo filtración, tuvo profundidad y eso me gustó. No tuvo efectividad, claro está, porque no generó mayores ocasiones de peligro de cara al arco de Ederson. Perú, me parece, nos demostró ayer que Brasil es una selección mortal, que si sabes a cómo jugarle, Brasil va a tener que necesitar una pelota parada para ganar un partido y no va a poder jugar un juego bonito ni tampoco jugar con mucha comodidad, que digamos. Así que muy bien Perú en ese sentido. Creo que Perú hizo un buen desempeño deportivo en estas eliminatorias, sobre todo en ese partido contra la selección de Brasil. Fue doloroso ese gol, fue doloroso. Hasta a mí me dolió y no fue con mi selección. La selección de Ecuador se va con esta doble fecha eliminatoria con 3 puntos y creo que incluso Ecuador pudo llegar a irse con 4 puntos si no fuese porque en aquel partido contra la selección argentina Ecuador no arriesgó un poquito más en el ataque, y es la única crítica que yo le tengo a ese partido, ese primer partido de Ecuador contra Argentina, que Ecuador pudo haber hecho más en ataque y no quiso, ¿no? Yo decía en mis redes sociales que Ecuador le tuvo miedo al éxito en Argentina porque era para que pudiera hacer mucho más en ataque, para complicarle un poquito más la vida a Argentina, que si no hubiese sido por esa pelota parada que para Lionel Messi son como penales, pues capaz Argentina empataba ese partido con la selección ecuatoriana, que jugó muchísimo mejor como locales, por supuesto. Ya Ecuador como local
Por supuesto jugó mucho mejor, jugó muchísimo más a la ofensiva, no iba a jugar a lo mismo que iba a jugar contra Argentina. ¿Por qué? Porque el rival era mucho más directo, una selección de Uruguay, que ya la voy a analizar, pero en el caso muy puntual de Ecuador, me gustó los argumentos deportivos que tiene la selección ecuatoriana. Tiene una plantilla bastante buena, que creo que todos aquí en Sudamérica nos hemos dado cuenta, una gran plantilla que tiene la selección de Ecuador, así que siempre tiene un gran potencial. Una plantilla así siempre tiene el potencial de jugar bien. Ecuador comienza el partido de locales perdiendo ante Uruguay, pero luego cuando Uruguay baja las revoluciones, Ecuador se va muchísimo más hacia arriba. La pelota parada fue un aliado para la selección ecuatoriana, y la pelota parada es un recurso que se tiene que aprovechar siempre cuando te cuesta llegar al arco del rival. Pero en el caso de la selección de Ecuador, creo que hizo un partido bastante correcto, pero me gustó el rendimiento de Ecuador en general, que se va con 3 puntos de esta primera doble fecha, sí, pero que tiene mucho potencial para hacer mucho más en sus partidos. La verdad, me gustó Ecuador, muy ordenado, sabiendo a qué jugar, sabiendo cómo replantear los partidos. Saber remontar un partido también es meritorio, así que creo que Ecuador obtuvo una muy buena doble fecha de eliminatorias en lo deportivo. Y Uruguay, que fue una selección, creo que fue la selección que mejor jugó en la primera fecha, junto con Brasil, claro está, pero a ver, Uruguay tenía a Chile en la primera fecha. Uruguay, que jugó formidable ante una selección de Chile que no se hallaba, que no tenía ni idea de qué jugar. Chile se vio muchísimo más débil que la selección uruguaya, que jugó bastante bien, que tiene este recambio generacional formidable, esta gama de nuevos jugadores que me parece que en lo colectivo se asocian bastante bien. El primer partido de Uruguay sumamente correcto, perfecto, pudo terminar en una goleada incluso aún más escandalosa, más allá del 3-1. Uruguay desperdició incluso varias ocasiones claves, pero Uruguay de visita contra Ecuador fue otra cosa. Cuando Uruguay logra su primer gol, que fue un gran gol de Danubio, luego Uruguay baja las revoluciones. Ya no juega de la misma manera, ya no se va del todo al ataque. Esto también se debe al buen juego que planteó Ecuador para tratar de darle vuelta al partido, pero Uruguay no se volvió a meter para ampliar la ventaja, como si Uruguay hubiese tratado de cuidar esa ventaja, pero simplemente no era suficiente. No fue solo el hecho de que Uruguay jugase peor que Ecuador, sino que realmente Uruguay, en un partido muy parejo, muy friccionado, muy complicado, que comenzó ganando, Ecuador fue superior. Así de simple, fue superior y lo termina dando vuelta, pero aún así creo que Uruguay es una selección demasiado interesante, que sabe muy bien a lo que juega y puede jugar, incluso porque este proceso de Bielsa apenas comienza con la celeste. Y más allá de esa derrota contra la selección de Ecuador, me parece que Uruguay sigue siendo una selección muy atractiva de ver futbolísticamente, y que creo que va a dar una eliminatoria bastante peleada y bastante competitiva. La selección de Colombia, yo creo que tuvo una doble fecha eliminatorias bastante amarga, en el sentido del estilo de juego de Colombia, porque si bien en ese primer partido contra Venezuela lo gana Colombia, si no hubiese sido por esa genialidad de centro y ese espacio que tuvo Santos Borré para definir solo, ese partido capaz terminaba empatado, porque Colombia no tenía una mayor idea de juego. O sea, se mueve el equipo mucho en conjunto, eso incomoda al rival, se le dificulta al rival llegar, pero entonces Colombia, al momento de proponer, se limita bastante a Luis Díaz. Es Luis Díaz dependiente de la selección colombiana, y al hacer eso, cuando te marcan correctamente a Luis Díaz, entonces Colombia no tiene otro recurso, y eso es algo que Colombia tiene que mejorar muchísimo. Pasó contra Venezuela y pasó contra Chile. Fueron 2 partidos prácticamente iguales de la selección colombiana, a excepción de que, por supuesto, Colombia no tuvo ninguna oportunidad de cara al arco clara como la tuvo con Venezuela, que esa única que tuvo, pues la aprovechó. Pero el estilo de juego de Colombia deja mucho que desear. Creo que tiene jugadores adecuados la selección colombiana para hacer mejores partidos, pero el estilo de juego hace que los futbolistas no puedan tener otro plan más allá que buscar a Luis Díaz. Es la impresión que me dejó la selección de Colombia, que contra Chile, la verdad, muy poco, atacó muchísimo más la selección chilena, y en aquel partido contra Venezuela, por haber jugado tan atrás, pues le da el balón a Colombia, y creo que era ahí donde Colombia más se tenía que destacar, y no pudo hacerlo. Así que Colombia rescata 4 puntos. En la teoría, pues le fue fabuloso a Colombia, pero en la práctica creo que la selección cafetera aún tiene mucho que corregir. Potencial le veo, pero sí tiene factores que corregir de cara a las próximas fechas. Chile comenzó muy mal la eliminatoria, la verdad creo que fue uno de los equipos que peor rendimiento tuvo deportivamente hablando, ¿no? Creo que fue una selección que quedó muy expuesta ante Uruguay con aquel 3-1, queda muy expuesto que Chile necesita también el recambio generacional de manera urgente, pero en este partido con Colombia, que fue el segundo, donde Chile empata, Chile rescata un punto en esta doble fecha eliminatoria gracias a ese empate, Chile nos demostró que aún es dependiente de las vacas sagradas, como Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Creo que Chile tiene factores a rescatar de ese partido con Colombia, en el sentido de que Chile puede jugar bien, pero el momento de no tener un recambio generacional luego se ve mucho en el ritmo
tú a tú en un segundo tiempo cuando ya los dos equipos están cansados, y creo que eso se le notó a la selección chilena en el segundo tiempo contra Colombia. Tuvo un gol por medio de la pelota parada, que es un recurso que Chile puede aprovechar bastante bien en estas eliminatorias cuando se vea en problemas estratégicos para encontrar el gol. La pelota parada es un recontra aliado, pero por posición irregular o fuera de juego, muy bien visto allí por el VAR. Este gol de Chile fue anulado, entonces Chile cierra esta doble fecha de eliminatorias con una derrota y con un empate. Obviamente mejoró en su partido como local la selección de Chile, pero no puede depender todo el tiempo de Alexis Sánchez. Chile tiene que tener una mayor propuesta, tiene que tener mucho más, porque si no Chile la puede ver complicado en esta doble fecha de eliminatorias. Bueno, en esta no, sino en las demás dobles fechas que vayan a ver en las eliminatorias. Chile tiene que encontrar más recursos para mejorar en su juego y proponer mucho más de cara al ataque. Paraguay, al igual que Colombia, jugó muy parecido la primera y la segunda fecha, y Paraguay se va con un solo punto de esta doble fecha de eliminatorias, empezando en ese partido de local contra Perú, teniendo todo el segundo tiempo un jugador de más, donde obviamente se sintió porque Paraguay atacó muchísimo más, o fue prácticamente el único equipo que atacó de los dos. Pegó creo 4 balones al travesaño y un Pedro Galese que estaba sumamente fino. Y a ver, me explico, porque sé que Paraguay salió completamente al ataque contra Perú, y contra Venezuela pues no podía jugar completamente al ataque la selección de Paraguay, pero aún así tuvo un juego de posesión que en algunos momentos complicó a la Vinotinto. Pero lo que quiero decir es que Paraguay no vio luz de cara al arco en ninguno de los dos partidos por jugar a lo mismo la mayor parte de ambos partidos. Contra Perú, pues por supuesto hubo milagros, cortesía de los travesaños, pero que Paraguay no encontrase el camino del gol. Y en ese partido contra Perú, que era el que Paraguay más tenía condiciones para ganarlo, sobre todo por tener un jugador más en todo el segundo tiempo, dejó mucho que decir de esta selección paraguaya, que luego va a Venezuela, donde Venezuela domina ampliamente en el primer tiempo, y en el segundo tiempo ya le costó un poquito más a Venezuela porque Paraguay comienza a tener más la pelota, pero aún así sin encontrar luz de cara al arco. No complicó demasiado la selección paraguaya a Venezuela, excepto ya en la segunda parte del segundo tiempo, pero también la defensa venezolana estuvo muy atenta, así que Paraguay no pudo generar mucho más. Tenía en algunos momentos cierto desespero. Venezuela lograba conseguir que los paraguayos hicieran faltas duras para que le sacaran tarjetas amarillas a Paraguay, así que creo que Paraguay no ha estado fino en esta doble fecha de eliminatoria, solamente se va con un punto, así que tiene muchísimo por replantear Paraguay. Hay rumores de que quizás Barros Esqueloto pueda salir próximamente porque no se está conforme con cómo está manejando la selección paraguaya. Si alguien de Paraguay está viendo este video, déjenme en los comentarios qué opinan de la gestión de Barros Esqueloto hasta el momento. Es posible que salga pronto. Vamos a ver una selección paraguaya que creo que fue una de las de más bajo rendimiento en esta doble fecha de eliminatorias. Bolivia, que le tocó comenzar la eliminatoria bailando con las más feas. Le toca Brasil primero y Argentina después. Qué terrible comenzar de esa forma las eliminatorias. Pero creo que la selección boliviana de todas maneras podía haber hecho más para no terminar con 8 goles recibidos en 2 partidos. Es muchísimo. Creo que Bolivia podía hacer un poco más de resistencia ante estas dos selecciones, porque por ejemplo Perú nos demostró cómo se le puede jugar a Brasil, por ejemplo, ¿no? Para que le cueste un poquito más a Brasil, no le sea tan simple, pero la selección boliviana pues en la estadística sí queda como la peor selección en esta primera doble fecha eliminatorias. Vamos a ver cómo le va a Bolivia próximamente contra rivales más directos. Por ejemplo, la próxima fecha de Bolivia va a ser contra Ecuador, a Bolivia le toca de local. Vamos a ver cómo lo hace el equipo de Gustavo Cuestas, porque en esta primera doble fecha pues Bolivia va bastante mal, no veía luces en su partido como local, que es lo que más tiene que saber aprovechar la selección boliviana. Se hace expulsar un jugador en el primer tiempo. Argentina jugó casi caminando y sin Lionel Messi además, o sea, la localía Bolivia también la está perdiendo, entonces Bolivia necesita hacer un reajuste urgente. Sé que le tocó los rivales más difíciles posibles, pero tiene que dar por lo menos destellos de algo positivo la selección boliviana, y ojalá las próximas fechas de eliminatorias así lo puedan demostrar, porque por el momento Bolivia sí dio una muy mala presentación en esta primera doble fecha de eliminatorias, lamentablemente. Y no me voy tanto a lo futbolístico, porque pues tanto Brasil como Argentina le impedían al 100% a Bolivia salir tocando, triangular, pero vamos a ver entonces en próximos partidos con rivales un poco más directos qué hace la selección boliviana, que ojalá pueda tener mayor reacción.
Termino con las únicas dos selecciones que sumaron completo en esa primera doble fecha: 6 puntos para Brasil, 6 puntos para Argentina. No nos sorprende, vamos a ser realistas, en la teoría pues no nos sorprende. Quiero comenzar con Argentina, que creo que jugó con muchísima tranquilidad ese primer partido ante Ecuador como local, la selección argentina, que si no hubiese sido por ese tiro libre capaz el partido terminaba empatado. Entonces creo que ahí Argentina se pellizca un poquito y se da cuenta de que si pueden ser superiores en un partido, si pueden tener la posesión del balón en un partido, tienen que ir con mucho más peligro al área rival, y es lo que Argentina luego hace contra Bolivia. Creo que a Argentina se le llamó mucho la atención ese partido contra Ecuador, como que se complica además la albiceleste, y si no hubiese sido porque Ecuador atacó poco o tenía muy poca propuesta de ataque, Argentina capaz no terminaba ganando el partido. Pero la realidad es que lo termina ganando con un tiro libre de Lionel Messi, que ya los tiros libres para él son penales. Formidable lo de Lionel Messi. Luego Argentina en su visita a La Paz, donde no jugó Lionel Messi pero sí viajó, Argentina jugó con una tranquilidad impresionante, con una comodidad, los pases filtrados eran precisos, los centros, Bolivia pues prácticamente no puso resistencia, así que en este partido que Argentina tenía que demostrar una mejor imagen, una imagen muchísimo más contundente como campeones del mundo también, por supuesto. Creo que lo hace, cumple con la tarea de la selección argentina, goleó a Bolivia como visitante, y creo que nos demuestra, por supuesto, que tiene un muy buen estilo de juego, que Lionel Scaloni puede saber muy bien a qué va a jugar de acuerdo a sus rivales, que puede replantear, y que además tiene una plantilla formidable la selección argentina, que por supuesto son los vigentes campeones del mundo, es una realidad. Pero es muy diferente a la realidad del otro equipo que también sumó completo, que fue Brasil. ¿Por qué? Porque Argentina aún así me parece que tuvo un juego muy integral, muy positivo, pero Brasil en su primer partido, pues bueno, le toca Bolivia, donde Brasil hace lo que le da la gana, gana 5-1 como local, ok, pero luego cuando se enfrentan a la selección de Perú, creo que Brasil esperaba que Perú fuera como Bolivia de pronto, que dejara demasiados espacios, que no pusiera resistencia. Creo que Brasil fue bastante tranquilo a la ciudad de Lima, y luego se encuentra con una muralla peruana que no le permitió jugar del todo bien, y como yo decía hace un momento, demostró que Brasil es una selección mortal, me parece a mí, o al menos con lo que demostró en esta doble fecha contra Bolivia, porque Bolivia pues no puso resistencia, pero Perú le pone resistencia a Brasil, y Brasil le costó una barbaridad poder ganar este partido, cosa que le aplaudo a Perú, por supuesto. Se desespera la selección brasileña, acumulaba tarjetas amarillas la selección de Brasil en ese partido en Lima, entonces Brasil no hizo un buen partido como visitante. Se llevó los 3 puntos porque por medio de la pelota parada saca petróleo la selección brasileña, y en un grandioso desmarque de Marquinhos, que bueno, ese tiro de esquina son momentos, son detalles en el fútbol, pero si no hubiese sido por ese único momento, Brasil y Perú empatan ese partido, y creo que esto hubiese sido un poco escandaloso, porque el rendimiento de Brasil fue muy bajo en ese segundo partido cuando el rival le pone resistencia. Entonces sí hay una mayor crítica para Brasil, a pesar de haberse ido con los puntos completos, a diferencia de la selección argentina. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en sus comentarios qué tal les pareció el rendimiento de sus selecciones en esta doble fecha de eliminatorias, y si hubo otra selección que les gustó el rendimiento o no, me lo pueden dejar acá en los comentarios. No hice video reacción sobre los partidos de Venezuela, porque los partidos de Venezuela me coincidían con horario laboral y fue imposible, pero espero en las próximas dobles fechas con horarios más amigables, espero yo poder grabarles las reacciones de los partidos de la selección de mi país, donde por supuesto me voy satisfecha con estos 3 puntos de 6 que se llevó la Vinotinto en la primera doble fecha de eliminatorias. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho, dejen su like por favor para que el algoritmo siga recomendando este espacio. Soy Estefanía Álvarez y les mando un fuerte abrazo de gol, si es al último minuto mejor para todos ustedes, y nos estaremos viendo entonces en un próximo video. Cuídense muchísimo. Chao, chao.